Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de drama, pasión, giros inesperados y personajes que te robarán el corazón. Exacto, hoy vamos a hablar de series turcas. Ya saben que soy una fanática de las producciones de Turquía, y he visto muchísimas. Así que he seleccionado cuidadosamente 6 series que, en mi opinión, son imperdibles. Si eres nuevo en este mundo, prepárate para engancharte. Y si ya eres un aficionado, espero que descubras alguna joyita que aún no hayas visto. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos al lío. La primera serie que quiero recomendarles es Erkenci o Pájaro Soñador, como se tradujo en algunos países. Esta es una comedia romántica que te va a derretir el corazón. La historia sigue a Sanem, una joven de espíritu libre que sueña con convertirse en escritora. Para complacer a sus padres, empieza a trabajar en la misma agencia de publicidad donde trabaja su hermana mayor. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y el hijo mayor del dueño de la agencia. La química entre Sanem y Can es instantánea, pero su relación está llena de malentendidos, secretos y rivalidades en el trabajo. Lo que me encanta de Erkenci es la energía vibrante de la serie, los paisajes espectaculares de Estambul y la actuación fenomenal de Demet Özdemir y Can Yaman. Si buscas una serie ligera, divertida y con una historia de amor que te haga suspirar, esta es para ti. Además, la banda sonora es pegadiza y te transportará directamente a las calles de Turquía. Te aseguro que te engancharás desde el primer episodio. Prepárense para maratones de fin de semana porque no van a poder parar de verla. Pero Erkenci es mucho más que una simple comedia romántica. Es una ventana a la cultura turca con sus tradiciones familiares, sus comidas deliciosas y su vibrante vida social. Sanem, con su espíritu independiente y su creatividad desbordante, es un personaje con el que muchas mujeres se pueden identificar. Su lucha por encontrar su lugar en el mundo, por perseguir sus sueños y por equilibrar sus responsabilidades familiares es algo que resuena con fuerza. Y Can, con su carisma arrollador y su alma aventurera, es el arquetipo del hombre ideal, pero con sus propios conflictos y vulnerabilidades. La serie también explora temas importantes como la importancia de la familia, la amistad, la honestidad y la perseverancia. Los personajes secundarios son tan entrañables como los protagonistas, y cada uno aporta su granito de arena a la trama. Desde la hermana mayor de Sanem, Leyla, con su personalidad pragmática y su sentido del humor ácido, hasta el mejor amigo de Can, Emre, con su lealtad inquebrantable y su torpeza adorable. Y no podemos olvidar a los padres de Sanem, Mepkibe y Nihat, con sus personalidades opuestas pero complementarias, que representan el amor incondicional y el apoyo familiar. La serie también destaca por su humor inteligente y sus diálogos ingeniosos, que te harán reír a carcajadas. Pero también hay momentos de gran emotividad, que te tocarán el corazón y te harán reflexionar sobre la vida y el amor. Erkenci es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y una sensación de bienestar. Es una escapada perfecta para desconectar del estrés diario y sumergirte en un mundo de ensueño. Siguiendo con las comedias románticas, pero con un toque diferente, tenemos Sen Kalkam o Love is in the Air. Esta serie también fue un éxito rotundo a nivel mundial. La historia gira en torno a Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca debido a la cancelación repentina del proyecto por parte de Serkan Bolat, un joven arquitecto frío y calculador. En un giro inesperado del destino, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses para conseguir su ayuda y así poder retomar sus estudios. Lo que comienza como un acuerdo contractual se convierte en una relación mucho más profunda y compleja. Sen Kalkam tiene una trama muy entretenida, con personajes entrañables y situaciones cómicas. Además, la serie explora temas como el amor, la ambición, la superación personal y la importancia de seguir tus sueños. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable y sus personajes te harán reír, llorar y enamorarte. Si buscas una serie que te haga olvidar tus problemas y te transporte a un mundo de romance y fantasía, Sen Kalkam es una excelente opción. Y no se preocupen, tiene un final feliz, así que pueden disfrutarla sin miedo a desilusiones. Sen Kalkam es una serie que te atrapa desde el primer momento por su frescura y originalidad.
La premisa de un contrato de compromiso falso es un clásico de las comedias románticas, pero la serie le da un giro moderno y divertido. Eda y Serkan son dos personajes muy diferentes, pero que se complementan a la perfección. Eda es una joven independiente, apasionada por su trabajo y con un gran corazón. Serkan es un hombre de negocios exitoso, pero frío y distante, que ha construido una barrera emocional para protegerse del dolor. A medida que se ven obligados a convivir y a fingir una relación, empiezan a conocerse mejor y a descubrir sus verdaderos sentimientos. La serie también destaca por su ambientación lujosa y sus escenarios impresionantes. Las oficinas de ArtLife, la empresa de Serkan, son un ejemplo de diseño moderno y sofisticado, y la casa de Eda, con su jardín lleno de flores, es un oasis de tranquilidad en medio del bullicio de Estambul. Y no podemos olvidar los viajes románticos a lugares paradisíacos, que añaden un toque de fantasía a la serie. Pero Senkalkam no es solo una serie de romance y comedia. También aborda temas importantes como la desigualdad social, la importancia de la educación y la lucha por la igualdad de género. Eda es una joven de clase trabajadora que ha tenido que superar muchos obstáculos para alcanzar sus sueños, y su historia es un ejemplo de perseverancia y superación personal. La serie también critica la obsesión de Serkan por el trabajo y su falta de conexión con sus emociones. A medida que Eda le ayuda a abrirse y a conectar con su lado humano, Serkan se convierte en un personaje más completo y empático. Senkalkam es una serie que te hará reír, llorar, soñar y reflexionar. Es una joya de la televisión turca que no te puedes perder. Ahora, cambiemos un poco de género y adentrémonos en el drama con Karasevda, o Amor Eterno. Esta es una historia de amor trágica que te tocará el alma. La serie sigue a Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Anian, una chica rica que vive una vida superficial. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nian se enamoran profundamente y viven un amor apasionado. Sin embargo, su felicidad se ve truncada cuando Nian se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre exitoso y sediento de venganza. Está decidido a recuperar a Nian y a destruir a Emir. Karasevda es una serie intensa, llena de drama, intriga y giros inesperados. La historia te mantendrá al borde del asiento en cada episodio. La actuación de Burak Özçivit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankolu es simplemente magistral. Si te gustan las historias de amor imposibles, los dramas familiares y las venganzas, Karasevda es una serie que no te puedes perder. Eso sí, prepárense para llorar a mares, porque esta serie es un torbellino de emociones. Karasevda es un drama que te consume desde el primer capítulo. La historia de Kemal y Nian es una tragedia anunciada, un amor condenado desde el principio por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir. La serie te muestra la crudeza de un mundo donde el dinero y el poder lo controlan todo, donde los sueños se ven truncados y el amor se convierte en una mercancía. Kemal es un héroe trágico, un hombre bueno y honesto que se ve arrastrado por las circunstancias a un camino de venganza y autodestrucción. Su amor por Nian es su motor, pero también su perdición. Nian es una mujer atrapada en una jaula de oro, obligada a vivir una vida que no quiere para proteger a su familia. Su amor por Kemal es su única esperanza, pero también su mayor debilidad. Emir es el villano perfecto, un hombre despiadado y calculador que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Su obsesión por Nian es enfermiza, y su crueldad no conoce límites. La serie también destaca por su fotografía cuidada y su banda sonora emotiva, que te sumergen en la atmósfera melancólica y opresiva de la historia. Los paisajes de Estambul se convierten en un telón de fondo perfecto para el drama, con sus calles laberínticas y sus vistas impresionantes. Karasevda es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, la justicia, la venganza y la condición humana. Es un drama intenso y conmovedor que te dejará marcado para siempre. Prepara los pañuelos porque vas a necesitarlos. Si lo que buscan es un drama histórico con una producción impecable, entonces tienen que ver Muhteşem Yzyl o El Sultán. Esta serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Muhteşem Yzyl es una serie épica, con escenarios grandiosos, vestuarios deslumbrantes y una banda sonora impresionante. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor, la traición y la lucha por el trono.
La actuación de Ali Tergenk y Mary Muzerli es sobresaliente, y te sumergirá en el mundo de la corte otomana. Si te gusta la historia, los dramas de época y las intrigas palaciegas, Muhteşem Yzyl, es una serie que te fascinará. Es una producción de gran calidad que te transportará a otra época y te hará conocer la historia de uno de los imperios más importantes del mundo. Eso sí, es una serie larga, así que prepárense para invertir tiempo, pero les aseguro que valdrá la pena. Muhteşem Yzyl es una serie que te transporta a un mundo de lujo, poder y traición. La vida de Suleimán el Magnífico es una historia fascinante, llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. La serie te muestra la complejidad del Imperio Otomano, con su cultura rica y diversa, sus costumbres ancestrales y sus luchas internas por el poder. Hürrem Sultán es un personaje icónico, una mujer astuta y ambiciosa que desafió las convenciones de su época y se convirtió en una de las figuras más influyentes del imperio. Su relación con Suleimán es una mezcla de amor, pasión, celos y rivalidad. La serie también destaca por su recreación histórica impecable, con escenarios majestuosos, vestuarios elaborados y una atención al detalle asombrosa. El Palacio de Topkapi, la residencia oficial de los sultanes otomanos, se convierte en un personaje más de la serie, con sus salones opulentos, sus jardines exuberantes y sus intrincados laberintos. Muhteşem Yzyl es una serie que te educa y te entretiene al mismo tiempo. Te permite conocer la historia del Imperio Otomano de una manera amena y visualmente atractiva. Es una producción de gran envergadura que te dejará maravillado por su belleza y su dramatismo. Si eres un amante de la historia y los dramas de época, esta serie es para ti. Ahora, si prefieren algo más actual y con un toque de misterio, les recomiendo Kukur. Esta serie de acción y drama criminal se centra en la vida de la familia Koval, que controla el barrio más peligroso de Estambul, Kukur. Cuando un nuevo grupo criminal intenta apoderarse de Kukur, Yamak, el hijo menor de la familia, regresa al barrio para proteger a su familia y a su hogar. Kukur es una serie llena de acción, violencia, lealtad y drama familiar. La serie explora temas como la delincuencia, la corrupción, la pobreza y la lucha por el poder. La actuación de Aras Bulut y Nemli es espectacular, y te hará conectar con su personaje desde el primer momento. Si te gustan las series de acción con tramas complejas, personajes carismáticos y un ambiente oscuro y realista, Kukur es una serie que te enganchará desde el principio. Es una serie muy popular en Turquía y en otros países, y tiene una gran base de fans. Así que si decides verla, prepárense para unirse a la comunidad Kukur y comentar cada episodio con otros fanáticos. Kukur es una serie que te sumerge en el lado más oscuro de Estambul. El barrio de Kukur es un mundo aparte con sus propias leyes y códigos, donde la violencia es el pan de cada día y la lealtad se paga con sangre. La familia Koval es la que manda en Kukur, pero su poder está amenazado por la llegada de un nuevo grupo criminal que quiere apoderarse del barrio. Yamak es el hijo pródigo, un joven rebelde y carismático que ha abandonado Kukur para vivir su propia vida. Pero cuando su familia lo necesita, regresa para proteger a su hogar y a su gente. Kukur es una serie llena de acción trepidante con peleas coreografiadas, persecuciones espectaculares y tiroteos sin cuartel. Pero también es un drama familiar complejo, donde los lazos de sangre se ponen a prueba y las traiciones están a la orden del día. La serie también destaca por su banda sonora original, con canciones que reflejan la atmósfera opresiva y violenta de Kukur. Las letras hablan de la lucha por la supervivencia, la lealtad a la familia y la esperanza de un futuro mejor. Kukur es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. Es una producción adictiva y emocionante que te dejará con ganas de más. Si eres un fan de las series de acción y los dramas criminales, esta es tu serie. Y para terminar con esta lista de recomendaciones, quiero hablarles de Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta es una serie dramática que explora las consecuencias de un amor prohibido. La historia se centra en Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino joven y apuesto de Adnan. Su relación prohibida desata una serie de eventos trágicos que afectan a todos los miembros de la familia. Aşk Memnu es una serie intensa, llena de drama, pasión y traición. La serie explora temas como el amor, la infidelidad, la ambición y la hipocresía. La actuación de Beren Saat, Pantatltu y Nebahat Zere es excepcional, y te hará sentir la angustia y el sufrimiento de sus personajes.
Si te gustan los dramas familiares con tramas complejas, personajes memorables y un final impactante, Aşk Memnu es una serie que te dejará sin aliento. Es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos, y ha sido adaptada en varios países. Así que si aún no la has visto, no te la puedes perder. Aşk Memnu es una serie que te perturba y te fascina al mismo tiempo. La historia de Biter y Belul es un descenso a los infiernos, una espiral de pasión, culpa y autodestrucción. Biter es un personaje complejo y contradictorio, una mujer hermosa y seductora que se siente atrapada en un matrimonio sin amor. Su ambición y su deseo de escapar de su pasado la llevan a cometer un error fatal. Belul es un joven frívolo y hedonista que se deja llevar por sus impulsos. Su relación con Biter es una aventura prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. Adnan es un hombre bueno y noble que ama a Biter con sinceridad. Su ceguera ante la verdad lo convierte en una víctima inocente de la traición. Aşk Memnu es una serie que te muestra la decadencia de la alta sociedad turca, con sus valores superficiales y su hipocresía rampante. La mansión de Adnan es un escenario de lujo y opulencia, pero también un nido de intrigas y secretos. La serie también destaca por su vestuario elegante y sofisticado, que refleja la personalidad y el estado de ánimo de los personajes. Aşk Memnu es una serie que te dejará reflexionando sobre la naturaleza del amor, la infidelidad y las consecuencias de nuestras acciones. Es un drama intenso y conmovedor que te marcará para siempre. Prepara el corazón, porque esta serie te lo va a romper en 1000 pedazos. Y ahí lo tienen. 6 series turcas que, en mi opinión, son absolutamente imperdibles. Desde comedias románticas que te harán suspirar hasta dramas históricos épicos y series de acción llenas de adrenalina, hay algo para todos los gustos. Espero que esta lista les haya servido de inspiración para descubrir nuevas series y sumergirse en el fascinante mundo de las producciones turcas. En resumen, hoy les recomendé Erkenci para una dosis de romance y comedia ligera, Senkalkapm para una historia de amor moderna y divertida, Karasevda para un drama intenso y conmovedor, Mutesmyzyl para un viaje épico al Imperio Otomano, Kukur para una serie de acción y drama criminal, y Aşk Memnu para un drama familiar con un amor prohibido y un final impactante. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Me encantaría saber cuáles de estas series ya han visto y cuáles les gustaría ver. Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Hasta la próxima. Que disfruten de sus maratones de series turcas. No olviden que este es solo el comienzo, hay un universo de series turcas esperando a ser descubierto. Exploren, experimenten y disfruten del viaje. Y no se olviden de compartir sus recomendaciones en los comentarios, me encanta descubrir nuevas series gracias a ustedes. Un beso enorme y hasta el próximo vídeo.